Supercrack Estrella presenta Tiempo perdido. Abducción, hipnosis o alteración del espacio, tiempo. Hoy voy a hablar sobre un tema realmente extraño. Ya mencioné en alguno de mis vídeos que el tiempo es una invención del ser humano, que en realidad no es una forma más exacta de medir nuestra existencia. Existe un fenómeno poco común pero bien documentado que se denomina tiempo perdido. Normalmente consiste en que una persona cualquiera, sin motivo alguno, sentirá cómo el tiempo se adelanta. Tras encontrarse a una hora determinada, digamos, a las 3, notará que todos los relojes presentan una hora muy posterior, digamos, las 8, sin que pueda recordar qué sucedió en este período o dónde estuvo, tal como si el contador del reloj hubiera saltado de una posición a la otra. Pero resulta que no fue así. Imagina, por ejemplo, que viajas en tu coche por una solitaria carretera con la intención de visitar a tus padres. Te detienes un momento y les llamas para avisarles de que en poco más de una hora llegarás. Al cabo de unos minutos, escuchas el sonido de tu móvil. Son tus padres, alarmados y asustados por tu tardanza y por el hecho de no haber podido contactar contigo en mucho tiempo. En un día entero, paras el coche aterrado y te miras al espejo. Pero, ¿cómo he podido perder un día? Estoy en el mismo sitio, sigo en mi automóvil y solo han pasado unos minutos. Alguna vez todos hemos tenido la sensación de dejar esta realidad y por unos instantes nos trasladamos a otro sitio sin darnos cuenta, como si hubiéramos dejado nuestro cuerpo o como si nos hubieran abducido. ¿Es posible que algo o alguien influya en este fenómeno? Este tipo de trastorno o desincronización tiene un nombre. Missing time o tiempo perdido es el nombre real dado a un fenómeno en el que las personas pierden el tiempo de forma absurda. Pero no lo hacen jugando o viendo la televisión. Cuando decimos absurda es porque según informes de las víctimas sus relojes pierden sincronía con el horario real, y muchas de estas pérdidas de sincronización temporal vienen acompañadas de extraños recuerdos. Nadie sabe o puede explicar lo que les ocurre a estas personas. Se supone que se trasladan a otros lugares y retornan en las mismas condiciones de tiempo, sin siquiera saber qué ocurrió. Varias explicaciones se han desarrollado para este fenómeno. Entre las teorías del mundo paranormal se dice que se trata de un secuestro. La gente es secuestrada y retornada, al mismo tiempo, como si el tiempo se hubiera detenido para todos los demás excepto para el raptado. La ciencia dice que es un trastorno mental. Lo que no está claro para los investigadores es por qué la gente iba a cambiar sus relojes, y de dónde provienen esos recuerdos tan extraños. Por supuesto, en internet existen decenas de explicaciones. Como el viaje a realidades alternas y viajes accidentales en el tiempo. La mayoría de los testimonios sobre el efecto Missing Time involucran a extrañas criaturas. Sin embargo, no todos los recuerdos son extraños, como en el caso en Texas de una señora de 64 años conocida por el apodo de F, quien dijo que fue a parar a un lugar desconocido y luego de describirlo, se supo que se trataba de la Punta del Este, Uruguay. Lo extraño es que la anciana nunca había puesto un pie fuera de Estados Unidos, y describió con detalle la ciudad uruguaya, donde dijo haber estado vagando por 5 días, desesperada y sin dinero. La historia se vuelve aún más interesante por el hecho de que la anciana portaba un reloj de pulsera que había modificado su sincronía. Pero esto no es lo peor. Cuando su esposo regresó la encontró sucia y deshidratada, y tan solo habían pasado 10 minutos desde la última vez que se vieron. Es decir que en esos 10 minutos la mujer se ensució y deshidrató de una manera tal que fue llevada al hospital donde relató a los médicos el suceso y estos decidieron hacer una hospitalización psiquiátrica. Pasó las 2 semanas siguientes al accidente en un hospital psiquiátrico hasta que los médicos se dieron cuenta de que no tenía ninguna enfermedad mental. Se puede pensar que se trata de un caso aislado, pero se equivoca. Hay miles de casos por todo el mundo. El caso de Betty y Barney Hill, un matrimonio de New Hampshire, en Estados Unidos. En 1960, la pareja conducía de noche por una carretera poco transitada. En un momento dado, fueron testigos de cómo una extraña luz se acercaba lentamente a su coche. ¿Y qué ocurrió después? Ya lo puedes imaginar. El matrimonio Hill, tras perder de vista a ese artefacto, se dieron cuenta, alarmados, de 2 cosas. Que estaban a varios kilómetros de la carretera por la cual conducían y que, sin saber cómo, habían perdido 3 horas. Como ves, se trata del clásico fenómeno de una abducción. De hecho, fue esto lo que se les reveló en una sesión de hipnosis. Pero ambos continuaron viviendo sus vidas con normalidad sin sufrir ningún efecto físico ni psicológico de aquello. A diferencia de otras muchas personas que tras experimentar situaciones parecidas declaran no haberlo superado nunca. Otro caso.
Dos chicas salen de la universidad en un fin de semana para visitar a uno de los novios de las chicas en otro estado. En el viaje de vuelta, una de las chicas se queda dormida mientras la otra chica conduce todo el camino de vuelta a la universidad. En un momento en el camino de regreso, la chica que conducía sintió una sensación extraña. Cuando se dio cuenta, estaban en el aparcamiento de la universidad. Habían realizado un viaje de unos 1000 kilómetros en pocas horas. Su amiga se despertó, y al ver la hora y el camino que habían realizado coincidió en que era imposible. Más ejemplos. Una mujer llevaba a su hijo de 2 años de la casa de su madre a su casa, como de costumbre en una noche de viernes. En el trayecto despertó de golpe en su casa con el sonido del timbre de la puerta de su casa. Era la mañana del lunes, había perdido 2 días. Un grupo de mujeres se reunían de vez en cuando para disfrutar de una noche libre. Al finalizar la noche, sobre las 10:15, una de las mujeres se desvió a un cementerio para tener unos minutos de paz y tranquilidad, regresando a los pocos minutos a casa. A la mañana siguiente, su novio le preguntó por qué no llegó a casa hasta la 1:30 de la madrugada. En este caso, recordaba a la perfección todo el tiempo hasta su llegada a casa a las 10:30. Ella no había perdido tiempo, lo había ganado. El tiempo perdido puede ser de algunos minutos, así como de horas o incluso de días. Si bien los fenómenos cortos pueden explicarse por repentinas pérdidas de consciencia o malfuncionamientos del cerebro, un evento de varias horas o de un par de días en el que la persona sencillamente pierde la consciencia no es viable. Por ello, los fenómenos más largos de tiempo perdido han venido a asociarse con situaciones como abducciones o períodos de hipnosis, en el que otro es dueño de la mente de la persona. Explicaciones al tiempo perdido. En primer lugar, las abducciones. Muchas de las víctimas de este fenómeno tienen recuerdos borrosos o amnesia total y refieren haber visto luces, objetos metálicos o sonidos extraños antes y durante el fenómeno. Asimismo, muchas veces aparecen en lugares a miles de kilómetros de su punto de partida, en un lugar en el que sería físicamente imposible estar a no ser que alguien los hubiera llevado. Estas características hacen que la teoría más popular con respecto al tiempo perdido sea la abducción por parte de seres extraterrestres o sobrenaturales que podrían realizar sus designios y después devolver a la persona a su vida diaria, previo borrado de los recuerdos relativos al fenómeno. Existe una teoría alternativa que propone que se trata de períodos de hipnosis, inducidos por terceros, que buscarían eliminar recuerdos particulares sucedidos en un período determinado de tiempo. De acuerdo con quienes la proponen, 2 hipnólogos estadounidenses, Bertold Schwartz y James Arder, habrían conseguido más de 100 relatos de abducción usando técnicas de hipnosis para modificar los recuerdos. La aparición en regiones geográficamente alejadas es más difícil de explicar con esta teoría, pero sus defensores alegan que así como puede borrarse la memoria, pueden modificarse algunos recuerdos para que la víctima crea que se encontraba en un lugar diferente a donde realmente estaba, aunque esto sería mucho más complicado y explicaría que los casos donde ello sucede son minoría. Una última teoría apunta a la modificación de las características del entorno por factores que aún no conocemos. Existen algunos lugares, como el bosque de Oya, en Rumanía, en cuyos linderos las personas pierden la noción del tiempo y vagan por días convencidos de que apenas pasaron unas horas. Cambios semejantes podrían desencadenar estos fenómenos, ya sea por alteraciones del espacio-tiempo o por la inhalación de algunos gases tóxicos específicos. El asunto se vuelve más tenebroso cuando algunas explicaciones argumentan que puede tratarse de un fenómeno natural que no ha sido descubierto todavía. Imagina que ahora estás leyendo este artículo y los próximos 10 minutos, o 5 días, los vas a pasar en el desierto de Sahara. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.